seguramente para lo que viene. Buen día, Tito, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Buen día, Hugo, ahí a Paola, a Roberto y a Buen Coqui día. y al resto del equipo ahí de este prestigioso programa. Interesante los videos, Tito, todo. Paola quedó muy contenta hoy, Coqui también, por ese aporte importante que hiciste hoy al programa, ¿eh? Parte de la cultura nuestra. Claro, parte de... Bueno, Tito, contanos, vos fuiste el primer presidente de la Cámara de Comercio de Garupá, allá IT cuando se creó. Contanos, hacé un poco de historia bueno, y vamos a ir viniendo hacia estos tiempos para ver qué es lo que se puede hacer, sobre todo, ¿no? Sí, hace 18 años, en el 2003 fue eso. Habíamos iniciado junto a un grupo de comerciantes y vecinos en distintas actividades en tratar de lograr lo que hicimos en la Cámara de Comercio. Lo logramos, digamos, después de varias reuniones donde estuvieron varios comerciantes y empresarios de la zona, por nombrar algunos, el Mundo Fil y el dueño en ese momento de Transporte Grecar, Roberto Vergalo ahí de Parrilla de Eucalital, estaba ahí el propietario JN, estaba de Garupá Propiedades, estábamos nosotros, y más o menos Carlos Cecino, el veterinario, sí, me acuerdo. Y estaba tu hermano Pinino Acosta, que con su experiencia, y en ese momento estaba trabajando mucho con el diario que él en ese momento tenía, junto a vos y a tu hermano también, que yo sé que participaban de alguna manera en la edición de eso. Sí. Y bueno, también tuvimos aporte importante de Diego Boracá, que en ese momento fue uno de los fundadores y secretario de la Cámara de Comercio Posada, que realmente fue el que nos dio una gran mano de mejorar en todo caso lo que ellos por ahí en algunos momentos no pudieron lograr. Y bueno, yo después de algunas reuniones fui electo en forma interina hasta que tratáramos de lograr el famoso papel que se hace, que es el tema del estatuto, de la personalidad jurídica, ¿viste? Sí. Y bueno, lastimosamente por la ambición personal de algunos de sus integrantes, no pudimos lograr, ¿viste? Y aparte se sumó eso también la parte política. Claro. En ese creo que ese año vos habías también sido candidato y bueno, al tomar una postura personal de algunos integrantes hizo motivo de que el intendente electo en ese momento no acompañó, por decirlo así, que nosotros pudiéramos conseguir la personería. Bueno, es parte de esa historia, pero fue muy lindo porque cosa que nunca se había hecho en Garupá, este grupo de comerciantes y vecinos, logramos entrevistar a todos los candidatos a intendente que en ese momento tenía el municipio. Me acuerdo Mario Esper, el único que no se tuvo la grandeza, digamos así, de acompañarnos en una cena, porque hacíamos una cena, invitábamos para escuchar la propuesta, nosotros hacíamos nuestro planteo de lo que queríamos, lo que pretendíamos, y en ese momento fue Daniel Roa el único que no se sumó, digamos, por decirlo así, pero fue una linda experiencia. Inclusive logramos conseguir la asesoría en ese momento contable y jurídica de dos estudios importantes de Posada, que iban a asesorarnos gratuitamente. Y habíamos hecho reuniones en ese momento con el director de bomberos de la Policía de Misiones, que porque en Garupato ya en ese momento no existía el cuartel que tenemos ahora. Y sí, es una serie de situaciones. Y logramos titularlo Cámara de Comercio, Industria y Afines de Garupá. Bien, Tito, la pregunta es la siguiente cosa, es que hace un ratito me llamaron 2 o 3, 4 personas ya con el tema, opinando sobre este tema, bueno, mostrando su buena voluntad, y también algún funcionario por ahí me decía, bueno, que la política es muy perjudicial para este tipo de cuestiones y generalmente, bueno, termina desarmando esto, ¿no? Y mucha razón que tiene porque es lo que estás diciendo vos. Ahora,
más allá de eso, Tito, yo creo que hoy la cantidad de comercios que tiene Garupá, la importancia también de los comercios que tiene Garupá, siendo la segunda ciudad de la provincia, ya de alguna manera nos obliga a todos a ver de otra manera la Cámara de Comercio, y que mucha dedicación necesita, mucho trabajo. Es por ello que yo creo que este es el momento ideal, por lo menos para empezar a poner sobre la mesa esto, y a ver, no ni para perjudicar la gestión municipal, sino para acompañar y para trabajar en conjunto, porque ese debe ser el objetivo, ¿no? ¿Vos crees que esto se puede llegar a dar, Tito, de nuevo? Y yo creo que hay que intentarlo, es difícil en estos tiempos, y más ahora la pandemia, con la situación de la restricción de muchas actividades, y sobre todo algunas específicas. Por ejemplo, en aquel momento, para que tener una idea cómo era la cosa, la Cámara de Comercio de Posadas peleaba para que los mayoristas no entraran en Posadas en la parte urbana, digamos, para no perjudicar ya a los negocios instalados en ese momento, y era una medida muy saludable. Hoy en día tal vez eso es difícil. Sí. Otro tema, por ejemplo, el tema del turismo. Nosotros participamos con Roberto Vergalo y los dueños de la cabaña que están sobre la ruta 105, de reuniones en Iguazú en 2 oportunidades y después otra en Jardín América, para tratar de generar y mover un poco, ir viendo qué podíamos hacer acá en Garupá, porque tenemos que ser sinceros, Garupá no tiene un atractivo turístico natural como tienen otros lugares. Y bueno, tratando de ver armar un circuito con el tema de lo que era la estancia de los Núñez, la estación de trenes, algunos lugares por ahí que son históricos, algunas edificaciones de Garupá. Y bueno, todo eso en su momento se fue viendo y evaluando, pero lastimosamente no pudimos concretarlo. Pero la idea siempre estuvo. Y además, sí, la visión que teníamos en ese momento, nos convencimos un poco de que la política era una parte o una de las herramientas que la Cámara tenía que generar, dialogando, discutiendo, proponiendo cosas. Y en eso ya se hablaba mucho de la asimetría. Claro. Hoy la pandemia, con el cierre de la frontera, hizo que Misiones esté en una actividad económica muy distinta a muchas provincias del país. ¿Por qué? Porque no hay ese flujo de salida hacia afuera de toda la plata, porque vamos a ser sinceros, la plata, la gente en lo privado, en la administración pública cobraba, y eso iba a parar a toda a través del puente o a través de Iguazú o en la parte fronteriza con Brasil. Bien. Tito, la última, ¿vos creés que esto realmente que existe? Porque también hay una cuestión acá, lo decíamos con Paola, ya no hay más 500 comercios en Garupá, 500 kioscos, sino que ya hay una importantísima cantidad, no solamente en cantidad, sino en calidad, también negocios muy grandes, empresas muy grandes, que, a ver, deberían venirse a charlar sobre este tema, porque es un tema importante y beneficioso para todos. Esto sale, Tito, hoy a propósito de las asimetrías, y se nos ocurre, y ahí empezamos a hablar del tema de la Cámara de Comercio, de la importancia que tienen, en Posadas, el Black Friday que se organiza en conjunto con el gobierno a partir de iniciativas de los comerciantes, a partir de sus asociaciones. Entonces quiere decir que digamos, si Posadas puede hacerlo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Ahora, ¿vos creés que los comerciantes pueden venirse a charlar, olvidando aquel triste episodio de lo que pasó, como decimos, donde la política fue más importante y los muchachos quisieron utilizar la Cámara para plafón político y para ser candidato y no para beneficiar al comerciante y a la gente? Sí, yo creo que tenemos que intentarlo. Sí, yo acompañaría en este caso a que se pueda concretar eso. Si trataría de no ser parte, porque yo fui candidato y estoy más involucrado ahora en la política, que en un momento no lo estaba, pero yo creo que es importante. Si yo puedo aportar en todo caso ideas y propuestas como deben tener muchos comerciantes o industriales acá en el municipio ya instalados, ¿viste? Yo me acuerdo que en aquel momento vino el esposo de la ministra de Economía de la Nación, Pacho, no me acuerdo el nombre del apellido, y bueno, vino y
peleamos en ese momento traer la sucursal del Banco Nación a Garupá, y después por una, no sé, pasó algo raro, le terminaron dando a San Vicente. Y el primer cajero que instaló el Banco Macro ahí en un conocido supermercado al lado de la Garita, sí, eso lo logramos nosotros, Sí. Y yo creo, y me vinieron, en el caso nuestro, me vinieron a proponer para hacerlo acá en el negocio, y yo dije que había que meterlo más dentro del municipio, pero por una cuestión de seguridad, terminamos colocando ahí. Claro. Y yo creo que hay muchas cosas. Habíamos pedido también en su momento una sucursal de lo que era Sansa en ese momento, y de ENSA mismo. Claro. Es decir, todas esas cosas se estuvo viendo como una manera de que Garupá está también el tema ahora muy usado, que es el tema de los créditos por tarjeta de crédito, es decir, planes, como lo hace la Cámara de Comercio Posada, no solamente con las empresas, sino también con el gobierno provincial. Claro, sí, con los bancos. Yo creo que son todas medidas que ayudan a generar que el derrame de la economía se vuelque un poco más en Garupá y menos en Posada, porque tenemos que ser sinceros. Hay mucha gente en Garupá que trabaja en Posada y el derrame económico lo hace allá, es decir, que las compra. Sí. Tito, por ahora te agradecemos infinitamente esta,